Ahí hay también a través de Para Ti un hecho fundamental, que era en 1979, cómo salían unos 4 tarjetones que venían troquelados para que vos los cortes, y las direcciones de los principales políticos europeos y de los Estados Unidos que estaban fogoneando la campaña anti-argentina. Esos tarjetones decían "Somos derechos y humanos", y llegaban a través de Para Ti. Ahora, si hablamos de somos derechos y humanos, hay otro dato que tiene que ver con cómo manejaron los medios los hombres de la dictadura. La empresa se llamaba Berson Mastaler. Era una consultora norteamericana, creadora de la publicidad de la silla, ¿se acuerdan? Creadora de la publicidad, la de la vaca, Argentina, tierra de paz, hasta que llegaron y aparecían unos Pac-Man, que era el terrorismo marxista, que venía a chuparle la leche y a dejar la piel y hueso. Y son los creadores de Somos Derechos y Humanos. Berson Mastaler, que también trabajaba fundamentalmente para el tándem Videla Martínez de Hoz, y esto no es casual, porque si hay un libro que nos debemos, o una investigación que nos debemos, es La Guerra Interfuerzas, que fue feroz. La guerra interfuerzas fue terrible. Se tiraron cualquier cantidad de cadáveres en la puerta de cada una de las 3 armas. Ya nos vamos a meter un poquito con eso. Pero Berson Mastaler llega a la República Argentina con un contrato por 4 años, hasta 1980, cuando termina el mandato de Videla y Martínez de Hoz, que se terminan despidiendo a principios del 81. Y lo que tenían para colgarse como medalla, para mostrar como currículum, era haber convertido a un par de dictadores y asesinos africanos en buenos muchachos. Y vinieron a hacer lo mismo. Vinieron a trabajar la campaña anti-argentina, el supuesto antídoto de la campaña anti-argentina. Por eso es que se funda la Embajada Paralela en Francia, el Centro Piloto de París, en este caso manejado por la Armada. Por eso el caso de Elena Holmberg, una enorme gorila de carrera, que un buen día, porque se lo dice un chofer de la embajada, algo así como: me parece que Firmenich le va a cobrar $1 millón porque no haya atentados en el Mundial 78. Viene Masera, un cóctel acompañado de su mujer, y ella tiene un collar de brillantes que vale una fortuna. Y Elena, que era muy bocona: señora, ¿quién le pagó ese collar? ¿Su marido o Firmenich? A diciembre del 78 la trasladan. Recordemos siempre que en esa repartija de ministerios la Armada tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo tanto, ella, que reportaba a Videla, dependía de Masera. La traen, desaparece, su cuerpo aparece en el Delta, fruto de los vuelos de la muerte. Pero el gran dato es que Elena Holmberg no solamente proviene de una familia repleta de militares, todos de caballería, porque son de los Holmberg, el tipo que había peleado con San Martín y con Belgrano, sino que era la prima hermana de Lanusse. Prima hermana de Lanusse. Y le tiraron el cadáver así al ejército. El asesinato del general Actis, el primer tipo que iba a comandar el IAM 78, el día que iba a presentar en conferencia de prensa que el Mundial se hacía con $100 millones, no se construían estadios y se reformaban los viejos, porque el tipo era un militar a lo sabio, que había conducido YPF en tiempos de Lanusse, YPF había dado superávit. Lo acribillaron a 2 cuadras de su casa en Wilde. Y por supuesto, llenaron su cadáver de panfletos de montoneros y le dieron viso a esa historia oficial, cuando un grupo comando de la Armada se había quedado con el Mundial. Eso fue lo que sucedió. Y el Mundial quedó en manos de la Armada. General Merlo, hombre de la PDUE, que respondía a Masera. Número 2, Lacoste. Bueno, tenemos que poner de pie esa verdad para poder explicar un montón de cosas que tienen que ver con la dictadura. Hoy hablamos de los CEOs y creemos que es la primera vez. Bueno, error.
quizás la última dictadura fue la que estuvo con mayor cantidad de CEOs, pero sobre todo uno que era un CEO multipropósito, porque lo vamos a tener como CEO, como mínimo, en 5 lugares claves de la economía argentina, y es José Alfredo Martínez de Oz. En 1974 se produce el Villazo. Estamos hablando de Piccinini, estamos hablando de la lista que derrota a la lista de Lorenzo Miguel en la UOM. ¿Quién era el CEO de Asindar? José Alfredo Martínez de Oz. Un año después, a principios del 75, se produjo una cacería humana en Villa Constitución, que fue un laboratorio muy grande de lo que iba a suceder a partir del 24 de marzo del 76. Pero ese CEO pidió tortura, cárcel y desaparición para gran parte de lo más jodido de ese plantel de la comisión de base. Ahí tenés un CEO. 2, el caso Ítalo. Cuando el gobierno de la dictadura compra la empresa, cuando faltaban 3 meses para que Ítalo tenga que darle, porque eso marcaba el contrato que se había firmado hacía 80 años, todos los bienes en forma gratuita al Estado argentino. 3 meses antes la compramos por 300 millones de dólares. ¿Quién era el CEO de Ítalo? José Martínez de Oz. Fíjense qué dato interesante con los medios, muy interesante. En la democracia, año 84, éramos muy jóvenes y entusiastas y creíamos que esto se peleaba y se podía lograr dar batallas en los lugares en los que había que dar batallas. Se forma una comisión bicameral en el Congreso para analizar la compra de la Ítalo. Y un buen día se produce el allanamiento del estudio Klein-Mayral. ¿Quién era Klein? El 2 de Martínez de Oz. ¿Quién era el abogado más importante del estudio Klein-Mayral? El hijo de Mariano Grondona. Si hubiéramos ido a fondo con eso, matábamos 2 pájaros de un tiro. Heríamos al poder económico y no hubiéramos tenido nunca más Tiempo Nuevo. Pero fue tal la relación de fuerzas que el poder económico puso sobre la mesa que la comisión bicameral del caso Ítalo murió de muerte natural. Y el caso se olvidó para siempre. Pero para nosotros fue algo así como el principio del fin. Si esa batalla se perdía, íbamos a perder muchas más. Y perdimos muchas más.